Bienvenidos al último día de la novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde rezaremos en forma particular por todos los difuntos. El misterio de Jesús no termina en la cruz, culmina en la resurrección. El infinito amor del Padre lo rescata de la muerte. Jesús resucitado vive para siempre y nos regala participar de su vida. Nos invita a compartir la vida eterna. María en el Calvario nos recuerda el fin último de nuestra vida. Peregrinamos en comunión con Cristo, participando de su misterio pascual para compartir plenamente el reino de la vida eterna. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con sencillez, con confianza en la providencia y en la misericordia de Dios, nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y un día a todos nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, vida de los mortales y felicidad de los santos, te pedimos humildemente por tus hijos difuntos, para que liberados de toda atadura terrenal, participen de la gloria eterna de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les voy a revelar un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, porque esto sucederá, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que es corruptible debe revestirse de la incorruptibilidad y lo que es mortal debe revestirse de la inmortalidad. Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque lo que provoca la muerte es el pecado, y lo que da fuerza al pecado es la ley. Demos gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor,
más profundo te invoco, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Si tienes cuenta de mis culpas, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a Betania, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cerramos nuestra oración de la novena hemos pedido por todas casi las categorías de la vida comunitaria, el barrio, los enfermos, etcétera, la familia, y no podíamos dejar de rezar por todos los miembros de la comunidad difuntos. Y abriendo el corazón, que el Señor siempre nos invita, por todos los difuntos en absoluto, ¿sí? No seamos tacaños de pedir por el mío, nada más. Somos hermanos, ¿eh? Rezar el Padre Nuestro nos invita a rezar por todo el mundo. Y mucho más que nunca en este par de años, en esta situación donde el mundo entero, como nunca desde hace décadas y décadas, padecemos juntos un mismo mal. Además del de pecado, que lo padecemos desde que el mundo es mundo y hasta la parucía, compartiremos ese mal que es el pecado, también compartimos este mal que es la muerte. Así que, ¿cómo no rezar por todos los difuntos? Y pensaba, rezaba, meditaba en algunas cosas que con ocasión de la pandemia puede ser providencialmente interesante pedir una gracia. Que esta pandemia nos ayude a meditar mucho más sobre la muerte.
No porque querramos apresurar la muerte, pero sí porque veníamos y un poco seguimos viniendo en una cultura, en un mundo donde vivimos como si fuésemos Highlander, como si nunca fuésemos a morir. De hecho, casi negamos inconscientemente la muerte en esta cultura. Los cementerios cada vez se van más lejos. Ya casi nadie visita o va a rezar en un cementerio. ¿Será por eso que el servicio ya de hace unas 2 o 3 décadas de la Iglesia, de empezar a poner cinerarios en las parroquias, ha ido creciendo? Porque es como un refugio donde la muerte, el ser querido, es un lugar donde todavía me invita a rezar y a pensar en esto de descansar en paz, ¿no? Del más allá. Porque el mundo se ocupa del más acá, como si no existiera absolutamente nada más que esto que palpamos y tocamos aquí. No hay peor engaño que vivir creyendo que lo único es esto. Y por eso decía que quizá la pandemia ha sido una gracia providencial. Todos los años estamos todos muy golpeados por la muerte del COVID. El mundo por ahí con nosotros nos rasgamos las vestiduras porque vamos rumbo a los 2,5 millones de muertos de COVID. En Argentina nomás vamos rumbo a los 100.000. En un poquito más de año y medio. Pero yo quiero compartirles una vez más algunos números que nos ayuden a pensar que corremos el riesgo de seguir mirando mal. Que el COVID sea un árbol más que nos tape el bosque de la vida y de la historia. Y esto no quiere decir que el COVID no deje de ser un flagelo y que nos tiene que preocupar y ocupar, ¿sí? Pero decía 2,5 millones de COVID en el mundo. Todos los años, ¿se acuerdan? Lo dije yo hace unos meses, todos los años, sin COVID, ¿cuántos hermanos mueren de hambre en el mundo? 8 millones. Todos los años, ¿eh? De esos ni te he visto ni me acuerdo, porque miramos para otro lado. Pareciera que los muertos son ahora los del COVID, 2,5 millones en un año y medio. Y si los comparo con los 8 millones por año que mueren de hambre, y no contemos todos los demás, ¿no? Pero este no es un flagelo de la naturaleza. Que haya hermanos que mueran de hambre no es una catástrofe natural, es una catástrofe moral. Y seguimos sin mirar eso. Se acabará quizá la pandemia lo antes posible y me pregunto qué seguirá pasando con esos millones que morían y siguen muriendo de hambre. Nos venimos aquí a Argentina. Hasta antes de la pandemia, uno revisa los años anteriores y todos los días en un año común en Argentina, sin pandemia, en el promedio, ¿sí? Uno saca al año, divide 365 y más o menos al día en Argentina siempre mueren 1.000 personas. Un poco más, un poco menos. ¿Qué hacíamos con esos 1.000 difuntos al día? ¿Nos preocupaban como ahora los 500, 700, 800 o esta carrera de números que no sé qué sentido tiene a veces en los medios? Bien, solo datos como para meditar. De la mano de esto nos ha pasado a todos, ¿no? Quizá los curas un poquito más porque pasa por nosotros mucha más experiencia que de una persona. Y me he visto en este año y medio con muchas situaciones frente a la muerte, todas dolorosas. La muerte siempre nos duele, pero a veces uno se encuentra con situaciones donde pareciera que no teníamos en consideración que la muerte era una posibilidad, con o sin COVID. Es una gracia para pedir. Hay una canción que solemos hacer en algunas misas, que es «Soy peregrino en esta tierra, marcho contento hacia Dios». Nos hemos olvidado de esa realidad, que es la más profunda de la vida cristiana. Estamos de paso, estamos absolutamente de paso. Somos un pueblo que, como dice el guión hoy, tiene una vocación.
ser peregrinos hacia la eternidad. Esa es nuestra misión. Y en el camino, mientras peregrinamos hacia la casa del Padre, en esta vida, de este lado de la vida, tenemos una misión que es tratar de que esto se parezca lo más posible al cielo. Si vivimos de esa manera, no nos preocupemos. La muerte puede llegar antes o después, pero el motivo profundo de nuestra felicidad está en otro lugar. Ni siquiera está en qué cantidad de años vamos a vivir. Porque puede que vivamos 104, como el Magiclick, pero que hayamos sido muy miserables en esos 104 años y no hemos vivido. Y quizá tengamos un Carlo Acuti o una Santa Teresita de Lisieux. Estos santitos que cada tanto mueren muy jóvenes y uno dice, ¿quién pudiera en 20 y pocos años alcanzar la plenitud de vida que tuvieron algunos hermanos? ¿Ven? Por eso la muerte es algo relativo. Y en todo caso, como hoy nos recuerda la palabra, Jesús nos dice, como pusimos aquí en el cinerario parroquial, hoy Jesús nos vuelve a invitar a renovar la esperanza en la vida eterna. Yo soy, Marta, Beatriz, ¿sí? Amador, Moira, Victoria, Analía, Constanza, todos los que están aquí, Rita, Horacio. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá para siempre. Y esa plenitud de vida comienza aquí. Esa es la gracia que pedimos. Y con nuestros queridos difuntos, a todos, los cercanos, los que llevan el apellido, los que son nuestros amigos, los que conocemos, pero también todos esos otros hermanos que los conoceremos en el cielo. A veces pienso, seguramente si rezamos por más personas, habrá más intercesores en el cielo. Como me gusta recordar siempre, cada vez que un ser querido, alguien cercano se va al cielo, es como que crece la hinchada que cada uno va teniendo en el cielo, que es otra manera de ver la muerte. Aunque siga siendo doloroso, pero es un momento, nos espera la eternidad. Otra cosa que a mí me hace mucho bien y le hace mucho bien a todos frente a la muerte, siempre dar gracias por la vida compartida, la que haya sido. Ser agradecidos de la vida que hemos podido compartir aquí. Que nos parezca mucho, poco, es secundario. Dar gracias. De saber dejar en el misterio de Dios la causa, el motivo, la edad. Dejémoslo en el Señor, que Él sí lo puede todo, nosotros no juzguemos. Pidamos que el Señor ciertamente nos consuele. Ni siquiera digo que lo entendamos. Es imposible, no nos rompamos la cabeza ni el alma tratando de entender. El Señor lo sabe. Y yo suelo pedir por los que quedamos aquí, por los que seguimos peregrinando en esta tierra y tratando de marchar contentos hacia Dios. Y esta certeza, que creo que a mí por lo menos me consuela mucho. Ya ni recuerdo quién hizo esta comparación. Dice, a veces nos duele mucho y nos preguntamos por qué. Primero porque no tenemos la espiritualidad ni la vida de oración y esa relación con Dios que nos permita sentir simplemente su abrazo y tener la certeza de que si yo quiero a mi mamá, a mi papá, a mi amigo, a mi hermano, a quien sea que se me muere, a veces me olvido de que hay alguien que los quiere infinitamente más que yo. Es Él. Y Él, como buen padre, nos quiere a todos con Él. Y un día estaremos. Marchamos contentos hacia eso. No lo olvidemos nunca. Y esta era la imagen que les dejo y a mí me hace mucho bien. Dios no es como un cazador furtivo que acecha a su presa para matarla en el momento que menos piensa. Esa es a veces como la sensación que uno puede tener frente a la muerte de un ser querido. Bueno, ¿y entonces cómo es Dios? Y si yo creo en el Dios que me revela Jesús, que lo envió a Él para morir por mí. Si creo en ese Dios que tiene tantos gestos de misericordia, que está atento al que está tirado, el del buen samaritano, ¿sí? Al que perdona 70 veces 7 y más. Entonces Dios, me gusta pensarlo como un experto jardinero,
que cultiva la tierra y su jardín. Nosotros somos flores de su jardín. Y ahí es donde nuestro Dios, experto en jardinería, sabe cuál es el mejor momento en que puede tomar esa flor. Porque en otro momento no sé qué pasaría. ¿Ven? Y eso lo dejamos en la providencia sabia y amorosa de Dios. Nosotros vemos tan poco de esta realidad. El que lo ve todo es Él. Y si para algo mandó a su Hijo, es para que seamos felices. Dejamos todo esto en la providencia amorosa de Dios. Pedimos por nuestros seres queridos difuntos, pero también por todos los difuntos. Esto y sus intenciones aquí al presentar el pan y el vino. Viniste, Señor, para quedarte. Este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros medida de salvación, así. Ser vino bueno y apagar en el mundo la tristeza. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, las ofrendas que te presentamos por tus hijos difuntos que ya descansan en Cristo, para que libres de los lazos de la muerte alcancen la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú llamas a la vida eterna con Cristo a los que fueron redimidos por Él y otorgaste el don de tu gracia a los que habían muerto por causa del pecado. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Oh, buen Jesús, sé que estás vivo. Si vos vivís, yo también estoy vivo. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, en familia, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recibe la acción de gracias de tus hijos que hoy celebran la vida en el cumpleaños de Gustavo Alama, de Marina Ventivenia. Recibe las intenciones de esta tu comunidad parroquial del Perpetuo Socorro, principalmente por la salud de los hermanos enfermos, de Ana, José Aramburu y Laura, Alejandra y Catalina, Gabriel, Eliana, Raúl, Manuel, Rolando, Javier Noya, Tita, Juan Carlos, de César, Mayura, Emilio y todos los que se confían a nuestra oración. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Renzo, Amadeo, Emilia, Alejandro, Catalina y Osvaldo, Julio Petrelli y Villa, Damián, Alba, de Francisco, Adela, difuntos de las familias de Bercelli, de manera especial de todos aquellos que han fallecido durante el peor momento del COVID y que sus familiares y amigos no han podido despedirse. Los difuntos de nuestra comunidad parroquial, familiares, amigos, vecinos y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos una vez más la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Y que la paz que solo viene de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Aquellos quizá en casa que pueden, se saludan más de cerca, nosotros con una mirada de paz nos la deseamos y le decimos a nuestro Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está la resurrección y la vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. Como siempre compartimos con ustedes la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y recordame que somos peregrinos hacia la casa del Padre. Y que nuestra misión es dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos al llegar. Y que la felicidad plena está junto a ti. Y esa felicidad empieza ahora. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y en este último día de nuestra novena, le confiamos la oración a la Virgen del Perpetuo Socorro. Madre del Perpetuo Socorro,
Por tu mediación le pedimos a Dios. Recibe nuestros miedos y transfórmalos en confianza. Recibe nuestro dolor y transfórmalo en aceptación y ofrecimiento. Recibe nuestro silencio y transfórmalo en adoración. Recibe nuestras lágrimas y transfórmalas en plegaria. Recibe nuestra espera y transfórmala en esperanza. Recibe nuestra muerte y transfórmala en resurrección. Santa María, Madre de Dios, reunínos junto a tu Hijo, Madre y Patrona de nuestro pueblo. Virgen María, socórrenos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que la participación en estos sagrados misterios nos aproveche para la salvación y obtenga a nuestros hermanos difuntos el perdón y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con todos ustedes. Descienda en abundancia sobre todos la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No los mencioné, pero los recé, ahora que los vi, durante la misa, y de paso les contamos a los demás, que están algunos de los jóvenes del Movimiento de la Palabra, que como podemos reunirnos con algunas actividades con protocolo, bueno, hoy retoman, ya están cansados del Zoom, de verse por la pantallita, así que hoy bienvenidos a retomar la actividad presencial, con mucha prudencia, pero con mucha confianza. Hemos rezado y dado gracias por ustedes, los jóvenes, nuestro futuro. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.